señor presidente, yo celebro que haya podido venir el señor ministro de Economía. Efectivamente, en su momento, el señor ministro de Educación, que también está presente, nos había hecho ver que este era un tema básicamente del Ministerio de Economía, pero yo quiero señalar con mucha claridad y franqueza mi frustración por el contenido de su exposición, señor ministro, por su intermedio, señor presidente, por lo siguiente. El 13 de junio, hace un mes y medio, vino en representación de Corfo don Matías Acevedo a decirnos, bueno, exactamente lo que usted bien dice, en el sentido de que esa es la realidad, ¿no es cierto?, histórica del crédito Corfo. Y hacer un diagnóstico, incluso aquí tengo las notas, están las actas, en fin, los papeles que vimos en ese momento sobre esta historia, que la conocemos. Incluso en ese momento yo hice una autocrítica como Concertación, porque el señor Matías Acevedo se encargó en el fondo de hacernos ver que esta era responsabilidad de la Concertación. Yo le dije que tenía toda la razón, ¿cierto? Partió el año 97, todos sabemos la historia, ¿no es cierto? No daba abasto el tema del crédito solidario, con el que solo contaban el Consejo de Rectores. Y por lo tanto estábamos conscientes que el 2006 se había dado otro paso con el crédito naval del Estado, ¿no es cierto?, para de alguna manera ir superando los problemas que tenían los créditos Corfo. En fin, recordemos que hay, como dice el señor ministro, 106.843 jóvenes que efectivamente han pedido y solicitado este crédito, que el Estado, ¿no es cierto?, da Corfo a los bancos a 3,59% de tasa de interés, con un costo de 147.698 millones de pesos, que los bancos prestan a la gente a tasas de 8,19%, ¿no? Con un costo de 333.144 millones de pesos. En fin, o sea, el diagnóstico lo conocemos, señor ministro. Lo que pasa es que, como habíamos quedado en esa oportunidad, y a eso se debía, a nuestro juicio, su comparecencia, el gobierno iba a ofrecer, como se dijo en ese entonces, una vía de solución. Porque la verdad es que ya hay una decisión tomada que a mí me parece correcta, discontinuar este programa, ¿no es cierto? Porque visto en retrospectiva, más allá de que en su momento puede haber sido visto como un avance, como que 106.843 jóvenes se acogieron a este programa, no hay duda que a estas tasas de interés de 8,19%, bueno, es imposible, ¿no es cierto?, pagarlo de manera adecuada, y eso explica esta tremenda mochila financiera que pesa sobre la clase media chilena en más de 100.000 familias que tienen que experimentar esta situación. La verdad, señor ministro, que eso ya lo sabíamos, ¿no? Y ya lo expuso el señor Matías Acevedo el día 13 de junio con mucha claridad, y por supuesto usted ha reiterado este diagnóstico. Entonces, la verdad es que seguimos con el diagnóstico, y lo que habíamos visto como posibilidad es que el gobierno ofreciera una vía de solución. Insisto, yo no quiero culpar a este gobierno por algo que hicimos bajo la Concertación desde el año 97 en adelante. O sea, lo peor que podríamos hacer aquí es enrostrarnos quién tiene la culpa o la responsabilidad por tal o cual tipo de crédito. Lo mismo con el crédito con aval del Estado. 480.000 personas que se acogieron a ese crédito, ¿no es cierto?, con tasas de interés también de 5 o 6%, un poco mejores que estas. En fin, y también valoramos aquí el proyecto que aprobamos, que estamos aprobando como Parlamento para aliviar la situación de 365.000 personas que tienen ese crédito con aval del Estado. Todo eso lo sabemos, todo eso está bien, el diagnóstico lo tenemos, pero la verdad, señor ministro, que lo que nosotros queremos, y trabajarlo con el gobierno, como oposición lo digo, es tratar de buscar una vía de solución. Incluso habíamos visto, ¿no es cierto?, las trabas judiciales y burocráticas de este crédito Corfo específicamente, en el sentido de que hay que agotar las instancias judiciales, incluido el embargo, ¿no es cierto?, para hacer efectiva cualquier solución. Bueno, todos sabemos el drama que esto significa para más de 100.000 jóvenes. Yo tengo una cifra aquí, sin embargo, que solo 4.300 estudiantes estarían en mora, 4.300, según lo que nos dijo don Matías Acevedo en ese momento. En fin, o sea, el diagnóstico lo tenemos, las cifras las tenemos. Si se quiere atribuir una responsabilidad a la Concertación, la asumo personalmente como Concertación, pero la verdad es que lo que queremos, señor ministro, con todo respeto, es una solución. Usted dice, ¿no es cierto?, que están explorando distintas alternativas. En su momento, hace un mes y medio, el 13 de junio, habíamos visto 3 posibles vías de solución. Quiero solo recordar esto para tratar de avanzar en esa discusión que hicimos. Primero, habíamos planteado la posibilidad que Corfo pudiera recomprar, ¿no es cierto?, la deuda a los bancos, a quedar Corfo como acreedor y condonar todo parte de la deuda. Esa era una vía posible, ¿no es cierto?, teóricamente, tentativamente, que habíamos explorado. Una segunda vía era buscar una solución parecida. Usted ha señalado las cifras, creo que eso es interesante, desde el punto de vista de lo que hicimos con el crédito CAE, ¿no es cierto?, de poder rebajar
retroactivamente a tasas del 2% de interés. Bueno, eso sabemos que tiene un costo de 200 millones de dólares, no es harta plata, unos 100.000 millones de pesos. Y una tercera vía que habíamos visto en ese momento, porque efectivamente la partida del presupuesto, ¿no es cierto?, a pesar de que el gobierno había solicitado 550.000 millones de pesos, Corfo, el Congreso aprobó 10.000 pesos. Eso es cierto, ¿no? Pero todos sabemos que se puede suplementar eso por parte del gobierno sin ley. Esa era una tercera vía que habíamos explorado. Y ahora el ministro nos dice, mire, lo que pasa es que para solucionar esto necesitamos la reforma tributaria. ¿Ah? Entonces, la verdad es que yo creo que eso, ministro, no es una buena respuesta. Todos sabemos que los recursos producto de una reforma tributaria, eso van a fondos generales de la nación, en fin, por supuesto que hay una serie de compromisos que hemos ido asumiendo como gobierno y parlamento de financiar en forma permanente una serie de proyectos, ¿no es cierto?, el 7%, el postnatal, etcétera, que irrogan al fisco una serie de gastos que estamos tratando además de financiar, ¿no es cierto?, de manera permanente. Entonces, francamente, yo no creo que a estas alturas del debate sea una buena respuesta decir, mire, esto dependerá de lo que decida el Parlamento en materia de reforma tributaria. ¿Ah? Eso es algo muy tentativo, muy preliminar, está en la Cámara de Diputados, en primer trámite parlamentario. Todos sabemos, porque actuamos responsablemente, que las cosas hay que financiarlas, eso no está en discusión, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo es cómo financiar este esfuerzo, pero antes de financiar hay que proponer una vía de solución. El señor ministro de Educación nos había dicho en su momento, mire, esto depende de la cartera de Economía. No para sacarse el pillo, perdón la expresión, sino que en rigor esto es Ministerio de Economía, porque es un crédito Corfo, y ahora el señor ministro de Economía nos dice, mire, hay que esperar la reforma tributaria. Entonces, yo quedo, señor ministro, se lo digo con mucho respeto, a través del presidente, con un cierto dejo de frustración, porque desde el 23 de junio, que tuvimos exactamente la misma exposición por parte de don Matías Acevedo, a su exposición de hoy día, siento que no hemos avanzado, ¿no? Entonces, le insisto que la disposición nuestra, como lo fue con el CAE, como es con la superintendencia, como es con el sistema de financiamiento de la educación superior, como es con los proyectos que hemos aprobado en esta comisión durante, ¿no es cierto?, 2 años, que han sido muy importantes, ¿para qué digo? Calidad y equidad, aseguramiento de la calidad de la educación, aumento de la subvención escolar preferencial, aumento ahora de la subvención general, presupuesto, que fue un aumento de 1.100 millones de dólares para este año, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, mejor disposición, ministro, que esta comisión, yo no sé si existe en todo el Parlamento. Entonces, aquí lo que queremos, como comisión, gobierno y oposición, hablo como presidente de un partido de oposición, no voy a hacer por tercera vez la autocrítica, respecto al crédito Corfo, es ser parte de la solución, ¿no es cierto?, más que ser parte del problema. Entonces, yo quisiera que más allá del tema del financiamiento, que por cierto, responsablemente hay que ver cómo se financia cualquier solución, que el gobierno pudiera ofrecer una solución. Porque yo creo sinceramente que no es solución decir, mire, estamos a la espera de lo que ustedes decían en materia de reforma tributaria. ¿Ah? Afortunadamente hemos visto el informe de la Dirección de Presupuesto con un superávit fiscal del primer trimestre, lo que una vez más es una buena demostración de la administración financiera del Estado, que ha sido un elemento de continuidad de 22 años. ¿No es cierto? Nadie quiere reventar las arcas fiscales, al contrario, somos gente responsable, como le dijo don Camilo Escalona el otro día a los empresarios en la Confederación de la Producción y el Comercio. Entonces, lo que yo pido, para concluir, señor presidente, con todo respeto, señor ministro, es que pudiéramos avanzar en una vía de solución para los créditos Corfo. ¿Ah? Yo no estoy apuntando con el dedo al gobierno, esto es un tema muy compartido y la responsabilidad más bien es nuestra, por quinta vez lo digo, para que no quede ninguna duda en esa materia. ¿Ah? Pero yo creo, señor ministro, por su intermedio, presidente, que estamos como en lo mismo que estábamos el 13 de junio y antes, o sea, nada, no hay una vía de solución para los créditos Corfo, como sí la hay para los créditos Conaval del Estado, ¿ah? Y una buena solución. ¿Ah? Y como si hay un germen de solución para el financiamiento de educación superior, eso lo vamos a ver mañana en la mañana. Hemos tenido un interesantísimo debate la última semana antepasada, antes de distrito, escuchando a todos los actores de la CONFECH, de las universidades privadas, de las públicas. Bueno, en esta comisión imposible que haya una mejor disposición y ánimo para arreglar las cosas. ¿Ah? Lo que yo creo, con todo respeto, señor ministro, es que aquí no hay una vía de solución y por lo tanto creo que tenemos que avanzar. Yo sé que la ley de pesca, en fin, copaba una buena parte de la agenda del Ministerio de Economía. Todo eso lo entendemos. ¿Ah? Pero yo quisiera reiterar y finalizar, como senador de esta comisión, como presidente de un partido de oposición,
la mejor disposición nuestra a buscar una solución, pero lo que yo no veo es una vía de solución, más allá del tema del financiamiento, que no es menor. Y en ese sentido creo que no hemos avanzado.